Bienvenidos a la clase Diagramas de flujos, parte 3. En la clase de hoy vamos a empezar viendo una ejercitación de repaso. Posteriormente recordaremos las estructuras repetitivas y veremos el ciclo para. Vamos a ver cómo se utilizan las validaciones y para qué son necesarias, y finalizaremos con una ejercitación. Para empezar, vamos a ver este ejercicio. En un operativo policial es necesario tener un registro del resultado del test de alcoholemia realizado a los conductores. Realizar un diagrama de flujo que permita cargar los resultados de los test realizados y al finalizar la jornada determine la siguiente información: cantidad total de test realizados, cantidad de test positivos, cantidad de test negativos y cantidad de test dudosos. Un test se considera positivo si el resultado es igual a 1. Negativo si es igual a 0 y dudoso cualquier otro valor. La carga de los test finaliza cuando se ingresa la letra N. Este ejercicio puede ser resuelto de varias formas. En este caso lo vamos a resolver de dos formas y en las cuales vamos a utilizar el ciclo repetir hasta que. Pero también podría ser resuelto utilizando el ciclo mientras. Antes de empezar, es importante aclarar que el diagrama de flujo fue dividido en dos partes, esta primera parte y esta segunda parte, las cuales están relacionadas con un círculo que tiene una referencia numérica para orientar al lector y que pueda comprender dónde empieza y dónde continúa el diagrama de flujo. Lo primero que hacemos es definir 4 variables, las cuales van a actuar de contadores y están definidas con el tipo de dato entero. El contador negativos, donde vamos a contar los test que son igual a 0. El contador positivos, donde vamos a contar los test que son igual a 1. El contador dudosos, donde vamos a contar los test que no son 0 y no son 1. Y el contador total, donde vamos a contar todos los test ingresados. También definimos una variable llamada alcohol con tipo de dato real, donde vamos a almacenar el valor o el resultado del test. Y una variable llamada continuar, con tipo de dato carácter, en donde vamos a almacenar la letra S o la letra N, dependiendo si se desea continuar o se desea abandonar el ciclo repetir hasta que. Posteriormente vamos a inicializar los 4 contadores en 0, negativos, positivos, dudosos y total en 0. A continuación ingresamos al ciclo repetir hasta que. Es importante recordar que este ciclo mínimamente se ejecuta una vez y que primero se ejecuta el proceso y posteriormente se realiza la evaluación de la condición. Lo primero que hacemos es solicitar si ingrese el grado de alcohol, el cual es almacenado en la variable alcohol. A continuación tenemos un condicional que pregunta si alcohol es igual a 0. En el caso verdadero vamos a sumar 1 en el contador negativo y vamos a sumar 1 en el contador total. En el caso falso vamos a hacer otra pregunta y vamos a preguntar si alcohol es igual a 1. En el caso verdadero vamos a sumar 1 en el contador positivos y vamos a sumar 1 en el contador total. Y en el caso falso quiere decir que alcohol no es 0, alcohol no es 1, quiere decir que es otro valor, o sea, es dudoso. Vamos a sumar 1 en dudosos y vamos a sumar 1 en total. Al salir del condicional compuesto, vamos a preguntar si se desea continuar. Vamos a almacenar el valor ingresado, que puede ser una S o una N, en la variable continuar y vamos a hacer la evaluación del ciclo repetir hasta que. En el caso de que el resultado de esta evaluación sea falso, vamos a continuar ejecutando el ciclo hasta que se ingrese la letra N, que quiere decir que no se desea continuar, y este ciclo va a dar como respuesta verdadero. Posteriormente vamos a mostrar 4 mensajes: el total de los test ingresados, que está almacenado en la variable total, el total de los positivos, el total de los negativos y el total de los dudosos. Es importante aclarar
que esta solución tiene una alternativa que sería en función de dónde colocamos el contador total. Vamos a verlo en la siguiente pantalla. Esta es la solución que estábamos viendo recién, en donde en 3 lugares se incrementa el contador total en una unidad. Se incrementa cuando el resultado es negativo, cuando es positivo o cuando es dudoso. Una forma para simplificar esta porción del diagrama de flujo sería sacar este contador de estas posiciones y colocarlo en esta parte, como se muestra en este diagrama de flujo, donde el contador, el incremento del contador, se realiza afuera del condicional compuesto, porque sabemos que siempre vamos a pasar por este flujo. La segunda solución es utilizando la variable total, pero la cual no vamos a utilizar como un contador. Por ese motivo, esta primera parte, la diferencia que tiene con la primera es que no se inicializa el contador total y que en el condicional compuesto no vamos a incrementar en 1 a la variable total que actuaba como contador. Tampoco la vamos a incrementar en 1 cuando salimos del condicional. Lo que vamos a hacer en este caso es, nosotros sabemos que un test puede ser negativo, puede ser positivo o puede ser dudoso. Por ese motivo, para determinar la cantidad total de test, es suficiente con sumar los dudosos, los positivos y los negativos. Es por eso que al salir del ciclo, en la variable total, vamos a sumar el contenido de negativos más positivos más dudosos. Y de esa forma vamos a determinar el valor de total. Veamos en el ejercicio anterior que lo hacíamos mediante un contador, el cual era inicializado en 0 y se incrementaba en 1, ya sea dentro del condicional compuesto o fuera del condicional compuesto, como vemos aquí. Esta solución lo que hace es sumar los 3 valores de los 3 contadores, negativos, positivos y dudosos. Ahora vamos a realizar un repaso de las estructuras repetitivas que vimos la clase pasada. Primero vamos a recordar que los ciclos o las estructuras repetitivas son utilizadas cuando es necesario que un proceso se realice de manera repetitiva dentro de un diagrama de flujo. La clase pasada vimos el ciclo mientras y el ciclo repetir hasta que y vimos las diferencias que existen entre los dos ciclos. En esta clase vamos a ver el ciclo para. Pero primero vamos a recordar el ciclo mientras y el ciclo repetir hasta que. Recordemos que el ciclo mientras puede darse la situación de que nunca se ejecute. Otra característica del ciclo mientras es que primero tiene la evaluación de la condición y posteriormente tiene el proceso del ciclo mientras. En cambio, el ciclo repetir siempre se va a ejecutar una vez. Y la diferencia con el ciclo mientras es que primero se ejecuta el proceso y posteriormente se realiza la evaluación. La característica que tiene el ciclo para es que de antemano se conoce el número de vueltas o de interacciones que se van a realizar. El ciclo para dispone de una variable de control que tiene un valor inicial y un valor final, que es la que me va a controlar la cantidad de vueltas que va a realizar. El ciclo para está compuesto de 3 segmentos. Un valor inicial que se indica a la izquierda de la burbuja del ciclo para, un incremento que puede ser positivo o decremento que puede ser negativo que se ubica en el medio de la burbuja y un valor final que se ubica en la derecha de la burbuja. En este caso lo que estamos diciendo que el ciclo para va a ir desde el valor 1, que es el valor inicial, hasta el valor 10, que es el valor final, incrementándose de a 1, lo que significa que este ciclo va a dar 10 vueltas. El incremento o decremento siempre es un valor entero. Vamos a ver algunos ejemplos. Supongamos que tenemos el valor inicial y el valor final y en el medio tenemos el incremento o decremento. Supongamos que el valor inicial es 1 y el valor final es 10 y vamos a avanzar de 1 en 1.
Esto significa que el ciclo para va a dar 10 vueltas. Otro ejemplo sería que el valor inicial fuera 1 y el valor final fuera 10, pero que se incrementara en cada vuelta de a 2, lo que significa que va a dar 5 vueltas. Otro ejemplo sería que el valor inicial fuera 100 y el valor final fuera 95, y que el decremento se realizara en menos 1. En este caso, el ciclo para daría 6 vueltas. Tenemos que tener cuidado de no caer en el error de restar este valor al valor inicial. En este caso vamos a ir desde el 100 hasta el 95. O sea que vamos a recorrer el 100, el 99, 98, 97, 96 y 95. Si lo contaste, vas a ver que son 6 vueltas. Otro ejemplo es un valor inicial de 5, un valor final de 5. En este caso, con un incremento en 1, en este caso vamos a dar una vuelta. El incremento va a generar que el valor inicial aumente hasta el valor final, y el decremento va a generar que el valor inicial se disminuya hasta el valor final. Vamos a realizar un ejercicio práctico donde apliquemos el ciclo para. Se necesitan cargar las notas del primer parcial de un curso que tiene 10 estudiantes y determinar la cantidad de alumnos aprobados y la cantidad de alumnos no aprobados. Para esto vamos a tener un condicional que pregunte si la nota es mayor o igual a 5 y que cuente en un contador los aprobados o cuente en un contador los no aprobados. También necesitamos mostrar la nota promedio de los alumnos aprobados. Para esto vamos a necesitar un acumulador y un contador. Un acumulador donde acumulemos los valores de las notas que están aprobadas. Y un contador que nos cuente la cantidad de alumnos aprobados, que ya lo tenemos en este punto. Vamos a ver la solución. Por una cuestión de practicidad, hemos dividido la solución en dos partes. Esta primera parte y esta segunda parte. En la primera parte vamos a ver que se define una variable llamada nota con tipo de dato entero. Estas son las notas que van a ingresar por teclado. Vamos a definir un acumulador nota aprobado para realizar el tercer punto, este punto, la nota promedio de los alumnos aprobados, como tipo de dato entero. Vamos a definir un contador de aprobados y un contador de desaprobados. Vamos a definir la variable vueltas que me sirve como condición de corte del ciclo para, y vamos a definir la variable promedio para calcular la nota promedio de los alumnos aprobados. Una vez que hemos definido las variables, vamos a inicializar el acumulador y los dos contadores. Es importante comprender el orden en que se ejecuta un ciclo para. En el diagrama de flujo, primero se evalúa la variable de control del ciclo. En este caso se llama vuelta, y que está definida con el valor inicial 1 y el valor final 10. Como 1 es menor o igual a 10, se ingresa al ciclo. Una vez que se ingresa al ciclo, se solicita se ingrese la nota. El valor ingresado se almacena en la variable nota y posteriormente, mediante un condicional doble, se pregunta si nota es mayor o igual a 5. En el caso verdadero, vamos a sumar 1 en el contador de aprobados para resolver el punto 1 y vamos a acumular la nota en el acumulador de notas de aprobado. Esta es una parte del punto 3. En el caso de que la respuesta sea falsa, vamos a sumar 1 en el contador de desaprobados para cumplir con la respuesta del punto 2. Posteriormente se vuelve a evaluar lo que tenemos dentro de la burbuja del ciclo para, pero primero el contador vuelta se incrementa en 1, o sea que ahora el valor es 2, y se pregunta si 2 es menor o igual a 10. En este caso es verdadero, motivo por lo cual se ingresa al ciclo. Se solicita la segunda nota y se realiza el proceso. Cuando se sale de la segunda vuelta,
se incrementa en 1 el valor de la variable vuelta, que ahora va a valer 3. Y se pregunta si 3 es menor o igual a 10. Como en este caso va a ser verdadero, se vuelve a ingresar al ciclo. Y así sucesivamente hasta que se incremente vuelta en 10, se va a preguntar si vuelta que vale 10 es menor o igual a 10 y va a volver a ingresar el ciclo, lo va a ejecutar y cuando salga, vuelta que valía 10 lo va a incrementar en 1, va a preguntar si 11 es menor o igual a 10 y va a decir que no. Entonces ahí vamos a salir del ciclo y vamos a ejecutar esta parte, donde vamos a calcular el promedio, que es igual al acumulador de las notas dividido la cantidad de notas. Y después vamos a mostrar 3 mensajes, punto 1, punto 2 y punto 3. La cantidad de aprobados, la cantidad de desaprobados y el promedio. Ahora vamos a realizar la documentación de las variables del ejercicio. Tenemos la variable nota, que es la nota ingresada del estudiante de tipo entero, que va a ser un tipo de variable de entrada. Prestemos atención que es la única entrada que tenemos. Después tenemos la variable acum nota aprobados, que es un acumulador de las notas aprobadas, o sea, aquellas que son mayor o igual a 5, que es un tipo de dato entero porque hemos definido que las notas van a ser de tipo entero, que es una variable de proceso. Tenemos el contador de notas aprobadas y el contador de desaprobados. En este caso, el de aprobados es cuando la nota es mayor o igual a 5 y el de desaprobados es cuando la nota es menor a 5. En ambos casos está definido como entero y es una variable de tipo proceso y de tipo salida. Tenemos la variable vuelta, que es la variable de control del ciclo para. Siempre recordemos que es de tipo entero y que es una variable de tipo proceso. Y por último tenemos la variable promedio, que se utiliza para calcular el promedio de las notas aprobadas, que es de tipo real y es un tipo de dato de proceso y de salida. Prestemos atención que en este caso tenemos una entrada y tenemos 3 salidas. Y en la documentación de variables tenemos que verificar esa situación. Tenemos una entrada y 3 salidas. Ahora vamos a construir la prueba de escritorio, para lo cual debemos transcribir las variables del diagrama de flujo como columnas en la prueba de escritorio. También debemos transcribir como columnas las evaluaciones de los ciclos y agregar una columna para las salidas. Lo primero que hicimos en el diagrama de flujo fue inicializar en 0 el acumulador de notas aprobados, inicializar en 0 el contador de aprobados e inicializar en 0 el contador de desaprobados. Posteriormente, antes de ingresar en el ciclo, se colocaba en 1 la variable de control de inicio del ciclo para. Posteriormente se hace la evaluación del ciclo para y se pregunta si la vuelta es mayor o igual a 1 y si es menor o igual a 10. En este caso va a valer 1, o sea que el resultado va a ser verdadero, motivo por lo cual se ingresa al ciclo para y se solicita si ingrese la nota. Supongamos que se ingresa el valor 7. Se realiza una evaluación mediante un condicional donde se pregunta si 7 es mayor o igual a 5. La respuesta es verdadera, motivo por lo cual se incrementa en 1 el contador de aprobado y se acumula el valor 7, que es la nueva nota ingresada, en el acumulador nota aprobado. Posteriormente se incrementa en 1 la variable de control vuelta y se realiza la evaluación del ciclo para, la cual da como resultado verdadero. Vamos a la siguiente página. Una vez que ingresamos en la segunda vuelta del ciclo, se solicita si ingrese la nota. Supongamos que ingresamos el valor 8, se evalúa si 8 es mayor o igual a 5 y el resultado es verdadero, motivo por lo cual se incrementa en 1 el contador de aprobado y se acumula el 8 al valor 7 que valía acum nota aprobado. Hagamos una línea acá de corte
y analicemos cómo venimos hasta este momento. Hemos ingresado dos notas, la nota 7 y la nota 8, las cuales las dos son aprobadas, motivo por lo cual el contador APRO es igual a 2 y podemos determinar de que eso es correcto. Y también podemos determinar que el acumulador de nota aprobado es correcto porque tiene el valor 15 que se corresponde a 7 más 8, la primera nota más la segunda nota. Vamos a continuar. La variable de control vuelta se incrementa en 1 y se evalúa si 3 es mayor o igual a 1 y menor o igual a 10, lo cual es verdadero. Se ingresa por tercera vez al ciclo y se solicita si ingrese la nota. Ahora vamos a ingresar el número 2. Se evalúa en el condicional si 2 es mayor o igual a 5 y la respuesta es falsa, motivo por lo cual vamos a incrementar en 1 el contador de desaprobados. Vamos a incrementar en 1 la variable de control vuelta y vamos a preguntar en el ciclo para si 4 es mayor o igual a 1 y menor o igual a 10, lo cual la respuesta es verdadero. Posteriormente solicitamos si ingrese una nueva nota. Vamos a la siguiente página y supongamos que se ingresa la nota 10. 10 es mayor o igual a 5, verdadero. Incremento con APRO, acumulo en notas aprobadas, incremento la variable de control, evalúo y me da verdadero, solicito si ingrese otra nota. Supongamos que se ingresa el 5. 5 es mayor o igual a 5, verdadero. Incremento en 1 el contador de aprobados, acumulo la nota de aprobados, que valía 25, le sumo 5, ahora vale 30, incremento en 1 la variable de control vuelta, evalúo el ciclo para y me da verdadero, solicito si ingrese otra nota. Vamos a la siguiente página. Supongamos que se ingresa la nota 3, 3 es mayor o igual a 5, me dice falso, incremento el contador de desaprobado e incremento la variable de control vuelta. Evalúo el ciclo para, me dice la respuesta verdadera, solicito otra nota, ingreso el 8. 8 es mayor o igual a 5, me dice verdadero, incremento en 1 contador aprobado, incremento en 8, recordemos que estaba en 30, el acumulador de nota aprobado estaba en 30, le sumo 8, ahora es 38. Incremento la variable de control en 1, ahora vale 8. El resultado del ciclo, de la evaluación del ciclo para me da verdadero. Ingreso otra nota, ingreso un 4. Vamos a la siguiente página. 4 es mayor o igual a 5, la respuesta es falsa. Incremento el contador de desaprobado, incremento la variable de control vuelta, evalúo el ciclo para y me da como resultado verdadero, ingreso otra nota. Ingreso la nota 4, 4 es mayor o igual a 5, falso, incremento el contador de desaprobado en 1, que valía 3, ahora vale 4, incremento la variable de control vuelta, ahora vale 10. 10 es mayor o igual a 1 y es menor o igual a 10, sí, la respuesta es verdadero. Ingreso al ciclo, solicito si ingrese la nota. Ingreso un 9, 9 es mayor o igual a 5, verdadero, incremento en 1 el contador de aprobados, ahora vale 6, vamos a la siguiente página. Se acumula en nota APRO, recordemos que valía 38 y la nota recién ingresada es un 9, motivo por lo cual ahora vale 47. Posteriormente se incrementa en 1 la variable de control vuelta y se realiza la evaluación en el ciclo para. Se pregunta si 11 es mayor o igual a 1 y es menor o igual a 10, lo cual da como respuesta falso, motivo por lo cual se abandona el ciclo para. Posteriormente se calcula el promedio, para lo cual se divide 47 dividido 6, 47 que se corresponde con el acumulador de nota de aprobados y 6 que es la cantidad que aprobaron. A continuación se muestran 3 mensajes por salida. Aprobados 6 que se corresponde con el punto 1 del enunciado, desaprobados 4 que se corresponde con el punto 2 del enunciado y promedio de aprobados
7,83 que se corresponde con el punto 3 del enunciado. Vamos a realizar una verificación rápida. Nosotros ingresamos 10 notas, 7, 8, 2, 10, 5, 3, 8, 4, 4 y 9, las cuales se dividen en dos grupos. Los que aprobaron, que son 6, por lo cual estamos verificando que este valor es correcto, que el contador de aprobados es 6, y las desaprobadas, que son 4, que lo teníamos almacenado en Condesa, lo cual estamos verificando que la prueba de escritorio funciona correctamente. No nos hemos equivocado. Y además podemos calcular el promedio de los aprobados de 7, 8, 10, 5, 8 y 9 y podemos determinar que es 7,83. De esta forma, la prueba de escritorio nos sirve para poder verificar si el diagrama de flujo está bien construido. A modo de resumen y para terminar el tema de estructuras repetitivas, recordar que existen tres estructuras: el ciclo mientras, el ciclo repetir hasta que y el ciclo para. La clase pasada vimos cuáles eran las diferencias entre el ciclo mientras y el ciclo repetir hasta que. Ahora vamos a ver cuáles son las diferencias entre el ciclo para y los otros dos ciclos que vimos la semana pasada. Básicamente, la diferencia es que en el ciclo para se conoce de antemano el número de iteraciones, o sea, el número de vueltas que necesitamos realizar. En cambio, en el ciclo mientras y el ciclo repetir hasta que se desconoce cuántas vueltas va a realizar el ciclo. Cuando hablamos de validaciones, los informáticos generalmente nos referimos a validaciones de software. Pero en realidad, en la vida cotidiana existen otros elementos que actúan de validadores, como por ejemplo un enchufe, el cual valida que el objeto introducido sea de la forma correcta, o la ranura de un buzón para las cartas, cuya función es que solo ingresen elementos de una determinada forma y tamaño. En un software, las validaciones tienen la misma función. Por ejemplo, cuando se envía la orden de impresión a una impresora, se realizan una serie de validaciones. Primero se verifica que la impresora esté prendida, que exista papel, que exista tinta, que no haya papel atascado y un montón de validaciones más. Cuando nosotros nos sentamos en una PC, ingresamos a una página y necesitamos crear un usuario, en esa aplicación también se realizan validaciones. Por ejemplo, se verifica que el nombre campo o el campo de correo electrónico, la contraseña, no estén vacíos. También se verifica que el campo confirmar contraseña y contraseña coincidan, que sean iguales. Se verifica que el campo nombre no esté duplicado para que no existan dos usuarios con el mismo nombre. También se puede verificar que el correo no esté duplicado y que la contraseña cumpla con un determinado patrón, por ejemplo, que incluya números o letras mayúsculas. Las validaciones se aplican a los valores que ingresan por teclado en un diagrama de flujo y sirven para verificar que los mismos, o sea, que los datos, se corresponden con los datos que fueron solicitados. Para asegurarnos de que el sistema va a almacenar, va a procesar correctamente la información que estamos introduciendo. Por ejemplo, si tenemos un sistema en donde se cargan las notas de los alumnos, deberíamos validar que las mismas sean mayor a 0 y menor o igual a 10. Si no realizamos esta validación, puede darse el caso de que una persona ingrese una nota con el número 20 o con el número menos 30, lo cual no sería correcto. Vamos a resolver un ejercicio sencillo. Primero lo vamos a resolver sin validaciones y posteriormente lo vamos a resolver con validaciones. El ejercicio nos pide ingresar las notas de un alumno y mostrar su promedio. Primero definimos la variable nota 1 con tipo de dato entero, nota 2 con tipo de dato entero y prom como tipo de dato real. Solicitamos ingrese la primera nota y lo almacenamos en nota 1. Solicitamos ingrese la segunda nota y lo almacenamos en nota 2. Posteriormente calculamos el promedio y lo mostramos. Si hiciéramos una prueba de escritorio sobre este diagrama de flujo, podríamos simular valores incorrectos,
como por ejemplo nota 1 igual a 30 o nota 2 igual a menos 15. Y de esa forma determinaríamos que el promedio puede tener un desvío. Ahora vamos a resolver el mismo ejercicio agregando algunas validaciones. Definimos nota 1, nota 2 y promedio de la misma forma que hicimos antes. Ingresamos el primer número y el segundo número de nota igual que hicimos antes. Y aquí colocamos un condicional. Preguntamos si nota 1 es mayor a 0 y nota 1 es menor o igual a 10. En el caso de que sea verdadero, estamos con una nota 1 que es correcta. Y volvemos a repetir la validación, pero esta vez para la nota 2. Nota 2 mayor a 0 y nota 2 menor o igual a 10. En el caso de que sea correcto, vamos a calcular el promedio porque en el caso de que sea correcto, nos aseguramos que tanto la nota 1 como la nota 2 son notas válidas. Posteriormente mostramos el promedio. En el caso de que alguno de estos dos condicionales nos hubiera dado como respuesta falsa, estaríamos en presencia de una nota 1 no válida o de una nota 2 no válida. Profe, le hago una pregunta. En el caso de que alguna de las notas sea incorrecta, me parece que el sistema debería pedir que vuelva a cargar la nota. Bien, si alguna de las notas es incorrecta, el diagrama de flujo, así como está diagramado, va a mostrar un mensaje y va a finalizar, motivo por lo cual no sería práctico. Lo ideal es que si el usuario ingresa una nota incorrecta, el sistema me vuelva a dar la posibilidad de cargarla nuevamente. Para eso debemos utilizar un ciclo. Por este motivo, vamos a decir que esta solución no es correcta. Profe, ¿cuál de los tres ciclos conviene utilizar para hacer una validación? Bien, para realizar una validación en un diagrama de flujo se puede utilizar el ciclo mientras y el ciclo repetir hasta que. De estos dos ciclos yo recomiendo utilizar el ciclo repetir hasta que. Profe, ¿por qué no se puede utilizar el ciclo para? El ciclo para dispone de un número predeterminado de vueltas, o sea, un número fijo que está definido en la variable de control. Al momento de simular el diagrama de flujo, que será nuestro futuro programa, no sabemos cuántas veces el usuario puede ingresar mal un dato, o sea, no sabemos cuántas veces se va a equivocar y cuántas validaciones se van a realizar. Motivo por lo cual, al momento de construir el diagrama de flujo, no podemos definir la cantidad de vueltas que realizará el ciclo. Por eso, no recomiendo utilizar el ciclo para en una validación de datos de entrada. Ahora vamos a realizar un ejercicio. Una empresa cuenta con 12 taxis. Al finalizar la jornada laboral, necesita cargar la siguiente información de cada vehículo: la cantidad de viajes realizados, la cantidad de kilómetros recorridos y la cantidad de plata recaudada. Se debe diseñar un diagrama de flujo que al finalizar la carga diaria muestre el dinero total recaudado. Lo primero que hacemos es definir la variable taxi con tipo de dato entero. Esta variable va a servir como variable de control en el ciclo para. También vamos a definir la variable viaje y km con tipo de dato entero y la variable plata con tipo de dato real. Estas tres van a ser las variables de entrada. En viaje vamos a almacenar la cantidad de viajes realizados por cada taxi. En km vamos a almacenar la cantidad de kilómetros recorridos por cada taxi. Y en plata vamos a almacenar la cantidad de plata recaudada por cada taxi. Posteriormente vamos a definir un acumulador llamado caja total con tipo de dato real. Y a continuación lo vamos a inicializar en 0. Una vez que estamos por ingresar al ciclo, lo primero que se ejecuta es la evaluación del ciclo, el cual tiene un valor de inicio que está establecido en 1 y un valor final que está establecido en 12. Y se va a incrementar de 1 en 1. Una vez que ingresamos al ciclo, se solicita se ingrese la cantidad de viajes y se almacena en la variable viaje. Se solicita se ingrese la cantidad de kilómetros y se almacena en la variable km. Y se solicita se ingrese la cantidad de plata que se almacena en la variable plata. Posteriormente y dentro del ciclo
vamos a acumular la plata ingresada en el acumulador caja total. Volvemos a evaluar el ciclo y la condición, mejor dicho, la variable de control se va a incrementar en 1 y se va a evaluar si el valor de taxi, que ahora vale 2, es menor o igual a 12. En este caso vamos a volver a ingresar el ciclo y vamos a cargar los datos nuevamente. Este ciclo se va a ejecutar 12 veces, una vez para cada taxi que se desea cargar. Al finalizar el ciclo se va a mostrar por pantalla el valor del acumulador caja total. Si analizamos esta solución, nos podemos dar cuenta que los datos no están validados, motivo por lo cual se podría ingresar un número negativo. También podría suceder que el usuario se equivoque y en vez de ingresar un número, ingrese una letra, lo cual tampoco sería correcto. También podría suceder que si el usuario se equivoca, en el próximo proceso de carga, o sea, en la próxima vuelta del ciclo, intente cargar nuevamente el valor del taxi anterior, lo cual generaría un problema mayor. Por ejemplo, si estamos en el ciclo 1, se cargaría el taxi 1. Y supongamos que el usuario se da cuenta que cometió un error. Por lo tanto, en el próximo ciclo, en el ciclo 2, volverá a cargar el taxi 1, pero esta vez en forma correcta. Esto generaría un desfasaje, ya que en el ciclo 3 se cargaría el taxi 2, en el ciclo 4 se cargaría el taxi 3 y así sucesivamente. En donde en el ciclo 12 cargaríamos el taxi 11, motivo por lo cual al finalizar faltaría cargar un taxi. Para resolver esta situación, vamos a resolver este ejercicio aplicando validaciones. Observemos que tenemos un ciclo para, en donde vamos a controlar la carga de los 12 taxis, pero dentro del ciclo para vamos a tener 3 ciclos repetir hasta que el primero, el segundo y el tercero. Y en cada ciclo repetir hasta que vamos a validar que la variable ingresada sea correcta. En este caso, la cantidad de viajes, en este caso, la cantidad de kilómetros recorridos y en este caso, la cantidad de plata. De esta forma, nos vamos a asegurar que los valores sean mayor o igual a 0 para cada una de estas variables. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta al momento de diseñar un diagrama de flujo es que los mensajes de salida deben ser claros y tienen que orientar al usuario para que no cometa errores, o por lo menos se minimicen los mismos. En este caso particular, es importante que orientemos al usuario en el número de taxi que debe cargar, para lo cual vamos a modificar el mensaje de salida en el momento que se solicita la cantidad de viajes, y vamos a agregar el número de taxi, concatenándole el valor de la variable taxi. En la primera vuelta el ciclo tendrá el valor 1, en la segunda vuelta el ciclo tendrá el valor 2 y así sucesivamente. Y ese es el valor que vamos a mostrar. Por pantalla se verá ingrese cantidad de viajes del taxi 1, del taxi 2, del taxi 3, etcétera, etcétera. Para finalizar, les dejo la bibliografía de la cátedra.